Mitoteros, ¿cómo están? Buenas noches, sean bienvenidos a su programa, El Mitote. Mi nombre es Melina Camarillo y cada miércoles estamos aquí con ustedes compartiendo, hablando acerca de infinidad de temas que les pueden interesar a ustedes y estoy segura que este les va a fascinar. Y es que el tema que vamos a tratar el día de hoy es sexualidad en la infancia y adolescencia. Un tema que sin duda alguna, pues por muchas cuestiones todavía es incluso se podría decir hasta un tema tabú, un tema para muchas personas difícil de tratar, pero poco a poco debemos de tratar de normalizar este tipo de temáticas, de atrevernos a hablar más del tema, profundizar y conocer acerca de para pues estar preparados, ¿no? Porque es un tema que nos acompaña toda la vida, la sexualidad, la sexología. Así que bueno, el día de hoy nos va a acompañar una experta en este tema. Ella es Elena María Agredano González. Es licenciada en psicología y aparte tiene una especialidad en sexualidad educativa y maestría en sexología clínica. Actualmente tiene un consultorio privado de atención psicológica y educadora en sexualidad del 2012 a la fecha. Tiene 7 años como promotora de salud en el IMSS, capacitando a todos los grupos etarios en temas de salud integral, así como al personal de salud. Es conferencista y tallerista, fundadora de Diversex, Educación y Atención a la Sexualidad, y también tiene una capacitación en la NOM 046 y Perspectiva de Género. ¿Qué tal? Y bueno, pues ya está aquí con nosotros Elena, la voy a agregar a la transmisión. Elena, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Melina. Hola, queridos mitoteros, bonita noche. Pues ya eres parte del mitote, Elena, y te agradezco mucho el estar con nosotros el día de hoy, de poder compartir con nosotros y hablar acerca de este tema que, bueno, yo creo que a muchas personas nos puede interesar, muchos no sabemos cómo abordarlos, pero antes que nada me gustaría que nos platicaras un poquito de ti. ¿Por qué fue que te llamó la atención después de estudiar psicología hacer esta especialidad, esta maestría en sexología? Uy, fíjate, ese sí es un tema muy largo. Ese sí nos da para el mitote. Realmente la sexualidad me ha gustado mucho desde toda la vida, como una etapa del desarrollo. Siendo muy pequeñita, mis papás tenían libros de sexualidad y, por ejemplo, yo veía los libros que mi mamá tenía de cómo traer un bebé al mundo, del nacimiento, decía el nacimiento de un bebé, y yo le empezaba a preguntar a ella, y ella siempre me respondía las cosas con mucha claridad, con mucha ternura, nunca me hizo sentir incómoda, entonces para mí era un tema que era muy agradable. Y como era muy agradable, lo fui tomando como parte de mi vida. Ya cuando llegué a la primaria y empecé a ver las toallas femeninas, ella me explicaba, ah, mira, fíjate que estas las utilizo así y así. Y cuando unas de mis amigas me dijeron, mi mamá se hace pipí, mira, tiene pañales, le dije, no, no es para eso. Fíjate que mi mamá me contó esto. Y ahí supe, ahí me enteré por primera vez que los papás no hablaban de sexualidad con sus hijos, porque era un tema que era prohibido en otras casas. Y entonces me dijeron, es que tú no les cuentes a ellos lo que sus papás no les han contado. Y dije, ¡ah! Y luego ya en la secundaria, con todos estos temas de formación cívica y ética, y algunos temas de anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual, pues nos íbamos a estudiar a la biblioteca y se me hacía como que muy interesante. Y al final del día decían que Elena dé el tema, porque lo investigábamos entre todo el grupo, pero nada más querían que yo pasara y que yo lo diera porque les daba pena pararse enfrente a hablar de sexualidad. Y Sí. ya después en la universidad de estudiar psicología, tuve una muy buena maestra que se llamó Vieta Esquivel. Ella fue muy buena en la clase de sexualidad. Me gustó mucho los conceptos que ella nos manejaba, eran novedosos, no era nada que tenía que ver con educaciones muy antiguas y además toda la clase era bastante dinámica, entonces me gustó mucho y decía, quiero estudiarla en algún momento. Pero después ya estando en mis prácticas, bueno, no en mis prácticas, en mi servicio profesional, Ok. que estuve en el IMSS, ahí me tocó un montón de casos que tenían que ver con la sexualidad.
y tenían que ver con sexualidad de una forma dolorosa, porque había violencia, porque habían infecciones, porque había sufrimiento también por la propia orientación o por la forma en la que se relacionaban en pareja. Y Sí. me di cuenta que no sabía dónde referir ni cómo tratar esos temas. Entonces, a partir de ahí, empecé a estudiar cursos en línea, empecé a estudiar diplomados, empecé a meterme más y más en el área de la sexualidad hasta que pues finalmente logré mi objetivo. Sí, y ahora pues ya tienes incluso hasta la maestría en sexología clínica, y la verdad es que tienes muchísima razón, Elena. La sexualidad es un tema que nos acompaña toda la vida, y muchas veces, los papás o incluso ya nosotros cuando seamos, también papás, no sabemos cómo abordarlo, ¿no? Cómo platicarlo, a los hijos, con la pareja, porque pues la sexualidad no nada más es un tema erótico, sino que conlleva muchísimo, todo un área tan compleja como ahorita mencionabas, la menstruación, el tema de la menstruación, que también es un temazo para las mujeres que a veces no saben cómo tratarlo. Exactamente. Y lamentablemente, como se nos va educando desde el miedo, desde el prejuicio, desde el no hables y esto no existe, lo que se va generando son culpas y son vergüenzas. Sí. Entonces, al final, en lugar de que sea algo natural, resulta algo complejo para abordar y para poder explorarlo. Y justo como lo estás diciendo, la sexualidad no nada más tiene que ver con genitales, porque podemos estar hablando miles y miles de horas de sexualidad sin siquiera hablar para nada de lo genital, porque la sexualidad es todo realmente, cómo pensamos, cómo nos sentimos, la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo, el cómo nos relacionamos con las otras personas, nuestra orientación, o sea, todo tiene que ver con la sexualidad, incluso nuestras creencias. También me gustaría conocer un poquito, Elena, qué es lo que hace una sexóloga, cómo se ve el día a día de una sexóloga, qué es lo que atiendes, porque muchas personas a veces desconocen cuál es su función principal, cuál es el objetivo, o en qué momento decir, oye, quiero ir con una sexóloga porque me está pasando esto y esto y esto. Habemos diferentes especialistas en el área de la sexología. Ok. Yo primero estudié una especialidad en sexología educativa. Entonces, ¿qué hacemos las sexólogas educativas? Las sexólogas educativas damos información acerca de todos los temas que tienen que ver con la sexualidad. Podemos dar orientación también y dar algunos talleres, algunas conferencias, incluso clases, porque todo está enfocado a lo educativo y a orientar. Pero Ok. si queremos una atención, por ejemplo, si existe algún problema de violencia, algún problema en pareja, alguna sospecha de algún abuso sexual o de alguna violación o alguna atención en específica que tenga que ver también con alguna dificultad en la sexualidad, entonces allí referimos a un sexólogo clínico, porque las y los sexólogos clínicos damos la atención. Pero además en esta área de la sexología clínica también hay especialistas en las diferentes áreas. No todos nos dedicamos exactamente a una cosa. Hay sexólogas, por ejemplo, que se especializan en el área de violencia y atienden situaciones que tienen que ver con violencia. Hay otros que se especializan exclusivamente en lo que tiene que ver con dificultades de la sexualidad en hombres o Mm. en dificultades de la sexualidad que tienen que ver con mujeres o incluso en pareja. Entonces, Sí, pues, y también para un tema que es muy triste, pero muy alto en México, que es el abuso sexual en la infancia, también para eso hay especialistas. sí, lamentablemente, nosotros creemos que no pasa, pero hay muchísimos casos, hay muchos niños que pues pasan por esta situación, e incluso algunos que no dicen nada ya de grandes, buscan la atención, ¿no? Porque nunca fueron tratados, porque, no hubo a lo mejor la intención de ayudarlos o se les ignoró. No sé, pero sí, la verdad es que es altísimo el número de niños que pasan por esta situación
y es muy lamentable y es algo muy triste. Y justamente por esto, ¿cuál crees tú que sea la importancia, Elena, de que los papás hablen de sexualidad con sus hijos y con sus hijas? Primeramente, para ayudarles a construir herramientas y que tanto los niños, niñas y adolescentes puedan identificar y enfrentar situaciones de la vida cotidiana, que enfrenten situaciones donde pueden sentirse en riesgo. Hablar de sexualidad también es una forma en la que podemos empezar a generar una cultura de paz y a tener un cambio en el mundo. Cuando hablamos de una forma natural en sexualidad, se genera un puente de comunicación y de confianza entre madres, padres, cuidadores y nuestros hijos o hijas. También se generan esos lazos de confianza y cercanía para que exista, para que sea más probable que tengan la confianza de decir si algo les duele, si algo les preocupa, si algo está pasando que aunque no tenga que ver con lo propio, tenga que ver con alguien cercano que les importa. Sí, definitivamente yo creo que sí es muy importante. Incluso los papás a veces no saben cómo abordar estos temas, cómo platicarlo con los hijos, porque a ellos tampoco jamás se les habló, ¿no? Entonces es todo esto como una bola de nieve y bueno, pues yo creo que sí hay muchos papás que actualmente están preocupados o están interesados por saber cómo educar en este tema a sus hijos. Y afortunadamente, pues existen sexólogas como tú, educativas, clínicas, que me comentabas, y pues todos pueden ayudar, ¿no? A poder aportar un poquito, un granito de arena y pues crear una sociedad más informada, más consciente de su sexualidad, porque es algo muy natural, ¿no? Algo de ahí venimos todos también, entonces yo creo que es un tema que debemos abordar con naturalidad, y saber que pues no es malo ni verlo con morbo, ni mucho menos, sino como algo natural, ¿no? Todos estos procesos que tenemos. Y bueno, yo estaba leyendo un poco acerca del tema de la sexualidad y de las etapas, y me encontré con las etapas del desarrollo psicosexual, según Freud. Me gustaría que nos compartieras un poquito de esto para que desde la perspectiva de Freud, conocieran cuáles son estas etapas. Claro, Freud propuso en realidad 5 etapas del desarrollo. Okay. Es del desarrollo psicosexual. O sea, todas las personas vamos aprendiendo a través del contacto y a través del placer. Es importante saber que el placer no nada más es erótico, que no nada más tiene que ver con lo genital. El placer se siente en toda la piel y se siente con todos los sentidos, desde la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Todo es territorio de placer y las personas aprendemos y descubrimos a través de estos contactos que nos generan una experiencia gratificante, significativa y que muchas veces está relacionada con este placer. En estas etapas del desarrollo, la primera es la etapa oral. La etapa oral se compone desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses de edad. ¿Han visto cuando los bebés están pequeñitos y empiezan a tener contacto con su mano? Lo primero que hacen es llevarse las manos a la boca. Sí. Nacen con el reflejo de succión para poder mamar y alimentarse. Y conforme van creciendo y se van desarrollando, todo lo que encuentran se lo llevan a la boca. Muchas personas se preocupan y ¡ay, el bebé! ¡Y que no agarre esto! Pero esa es la forma en la que el bebé está descubriendo el mundo. Esa es la forma en la que está mandando conocimiento a su interior. Okay. Sí hay que cuidarlos, obviamente, de que no se lleven objetos pequeños ni nada que pueda poner en riesgo de su salud, pero sí saber que este placer oral de esta primera etapa es una parte importante para su desarrollo y que va a dejar de chupar y va a dejar de succionar cuando termine la etapa. No hay ninguna necesidad ni de castigar, ni de reprender, ni de querer que deje de hacerlo. Es necesario y es también importante. Y justo lo que dices, es necesario que pasen por esa primera etapa. Sí, y después de esta primera etapa, ya que pasamos nuestra etapa oral y que descubrimos el mundo a través de la boquita, llega la etapa anal. La etapa anal es aproximadamente también desde el año y medio a los 2 años.
Esta etapa anal es cuando los niños y las niñas aprenden a controlar esfínteres. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando van al baño, cuando aprenden a aguantarse hasta llegar al baño y ¿qué hacen cuando están en el baño? Sí, Cuando están enseñándose a hacer pipí o popó fuera del pañal, ya en su bañito, es muy natural que tengan esta curiosidad por conocer los genitales de ellos, de otros niños y también de las personas adultas. En esta etapa es muy común que si está mamá y papá en el baño, el niño quiere abrir la puerta y ¿qué estás haciendo? ¿Me puedo sí, quedar aquí contigo? Porque quieren ver y quieren conocer, están aprendiendo ahora el mundo, pero como ahora tienen este nuevo control, lo que quieren aprender es cómo lo hacen los demás. Es también muy común de que agarren sus muñequitos y este por dónde hace pipí, y este por dónde le sale la popó, porque están aprendiendo. Y lo que están hablando es de su propio conocimiento y de la etapa en la que están pasando ellos. Y ok. esta parte pues también es completamente natural. No todos los niños ni todas las niñas controlan esfínteres a la misma edad, porque No, también hay muchas mamis y papis que se preocupan y dicen, ay, es que ya pasó de los 2 años y todavía no controla. Es un proceso también de desarrollo que cada niño tiene que pasar y es diferente. Y si ayudamos con amor y con cercanía, es más fácil que lo pueda pasar, para que tampoco sea un proceso traumático, sino que sea algo acompañado y desde el cariño. sí, Luego, porque después de la etapa, ¿sí dime? no, porque justamente como lo dices, para muchos niños es traumático, ¿no? A veces el lograr controlar esfínteres o porque a veces lo regañan o algo y sí me he fijado que para muchos niños esta etapa es traumática y no logran hacerlo, pero como bien lo mencionas y me gustaría remarcarlo, cada persona tiene su tiempo y es la etapa de cada quien. Entonces, pues no hay necesidad de preocuparse, sino simple y sencillamente que todo fluya. ¿Y cuál es la tercera etapa, Elena? La tercera etapa es la fálica. Ok. Esta etapa fálica es de los 3 a los 6 años. Y luego sigue la etapa de latencia y al final terminamos con la etapa genital. En la etapa fálica, los niños empiezan a prestar atención a los genitales. Me ha pasado muy comúnmente, como tú lo mencionabas, que estuve trabajando para el IMSS, entonces sobre todo cuando iba a las guarderías, las maestras se preocupaban y me decían, es que ¿sabe qué? He visto que este niño o esta niña se está frotando mucho en la mesa y mucho en la silla y Mm, se están agarrando mucho los genitales, entonces quiero saber si alguien está abusando de él, porque se asustan mucho y piensan que es un síntoma, sí, pero hay que también aprender a distinguirlos en qué etapa y cómo se van dando. ok. Entonces, a esta edad de los 3 años, cuando están en guardería, es muy normal de repente ver que están frotándose con los cojines, con almohadas, con una silla, con la mesa, porque empiezan a descubrir sus genitales y a descubrir el placer. No sienten un placer erótico, porque todavía no tienen esa concepción de ese erotismo, pero sí sienten que es algo agradable. Ese Mm, placer se concibe diferente a como un adulto. En esta no, etapa también es muy normal ver que abren sus piernas, que se están viendo, que se están explorando. Aquí sigue siendo todo natural y parte del desarrollo. Como mamá, como papá, como cuidadores, es importante nada más mencionarles que hay que lavar sus manos si quieren explorar su cuerpo, porque son partes delicadas, igual que los ojitos. Si nos sí, agarramos los ojos con las manos sucias, nos los podemos infectar. Si nos agarramos la boquita con las manos sucias, nos las podemos infectar. Si agarramos nuestra vulva o nuestro pene con nuestras manos sucias, los podemos infectar. Que sí, sepan que sí se pueden explorar, pero que también sepan que tienen que cuidar y tener limpias las manitas y además hacerlo en un espacio donde se sienta que es un espacio privado. Aquí podemos empezar a enseñar la diferencia entre los espacios públicos, que todos nos ven, y los privados, donde es un espacio donde estoy conmigo y yo me puedo ver y yo me puedo explorar.
Y qué importante esto, y como lo dices, es la etapa entre 3, 6 años y donde muchas veces no sabemos cómo reaccionar, ¿no? De, ay, ¿por qué se está tocando tanto? ¿Por qué? Pero qué bueno que lo mencionas, es parte de este proceso y pues es válido, ¿no? Explorarse, todas las partes del cuerpo. Sí, y verlo precisamente así como lo comentábamos, como algo natural y no quitar las partes genitales o ponerlas como algo prohibido, porque si le decimos que que su vulva y su pene son tan delicados como sus ojitos y su boquita y que los tienen que cuidar para que no se infecten, van a aprender a cuidarlos y lo van a hacer desde decir, ah, si ya lo hago aquí, también lo hago acá, siguen asociándolo. Sí. Ahora, en estas etapas, siempre es bien importante que como mamás, papás o cuidadores estemos bien atentos a cómo me siento yo con lo que está haciendo el niño o la niña, porque el cómo me siento tiene que ver conmigo, no con la percepción ni con la idea de lo que está haciendo el niño. Hace tiempo una mamá comentaba que su niño estaba en esta etapa, en la etapa fálica, tenía entre 4 y 5 años. Y entonces exploraba y exploraba, y a ella le causaba mucho estrés y decía, es que ¿cómo le digo? Porque yo soy mujer y su papá no está aquí y no le está diciendo que no se agarre, ¿cómo le digo yo? Le Ajá. causaba estrés a ella. Y que una vez estaba el niño agarrándose el calzoncito y que voltea y le dice, ya déjate ahí, ¿qué sientes rico o qué te pasa? Y el niño volteó a verla y así, no mami, y lloró. Es que se Ah, me están pegando a mis piernitas. ¿Y qué se te está pegando a tus piernitas? Pues mi testículo. Ah, dijo, no, me sentí tan mal, me sentí tan avergonzada por lo que hice y por lo que dije. Y después que se lo comentó a su esposo, le dijo, sí, es que cuando hace calor nos cuelgan los testículos, se nos pegan en las piernas y pues necesitamos como que jalar para que se quite y no se esté pegando en las piernas. Y yo, sí, igual cuando hace calor y nuestras boobies se pegan al sostén y le jalamos y ya. Pero mm, como son temas que no se hablan tan naturalmente y que siguen llenas de estos miedos y de estos prejuicios, sí. llegamos a puntos donde en lugar de verlo como algo natural, lo vemos como algo preocupante. Y más si no conocemos cuáles son estas etapas. Porque esta etapa, que es la fálica, va aproximadamente de los 3 a los 6 años. 3 años dura, ok. Bueno, 3 aproximadamente. años aproximadamente. Porque luego entramos a la etapa de la latencia. Ok. Esta etapa de la latencia entra aproximadamente a los 7 años, puede entrar antes, puede entrar un poquito después. Esta entra también junto con un concepto y la percepción de lo que es la vergüenza. Y claro, como no entra la vergüenza, si tantos años antes se estuvo viendo todo lo que tiene que ver con la sexualidad como algo oculto, como algo que no se hace, como algo que se regaña, como algo que se reprende. En esta etapa de latencia es como poner una pausa, como quedarse dormida. Y las manifestaciones que se veían en lo oral, en lo anal y en lo fálico dejan de aparecer, o al menos dejan de ser tan frecuentes, deja de haber tanta curiosidad ahí. Ok. Y, y luego llegamos a la pubertad. Una vez que el cuerpo empieza a cambiar, que se empieza a desarrollar, que empiezan a salir los primeros vellos, tanto pubis como en axilas, la primera menstruación para las mujeres, la primera eyaculación para los hombres, pasamos la pubertad y llegamos a un proceso de adolescencia. La pubertad tiene que ver con todos los cambios físicos y la adolescencia tiene que ver con los cambios cognitivos, emocionales y relacionales, que muchos piensan que van siempre de la mano, pero no. Puede que uno llegue antes que el otro. Sí, sí, la adolescencia definitivamente es una etapa donde se experimentan muchísimos cambios, tanto en el hombre como en la mujer, y yo creo que es una etapa donde es fundamental estar presentes, apoyar a los adolescentes y platicar con ellos, ¿no? Porque
Yo creo que sí es una de las etapas donde más cambios aparecen en la persona. Completamente, porque ahí realmente van agarrando la propia identidad. Y de todos los valores, de toda la educación que le dieron en la familia, que ha visto en la televisión, en sus instituciones educativas y todo, van agarrando como una coladera para decir qué es lo que pasa para mí y qué es lo que no pasa para mí. Y de todo eso que ya se enseñó en la familia, van a elegir solo algunas partes, que sí, que sí empaten con lo que ellos y ellas creen. No vamos a aprender nunca todo lo que nos enseñan en nuestra familia ni en todas nuestras instituciones. Cada uno vamos haciendo esto, que sí entra y que se va. Y hablando, por ejemplo, un poquito del tema, bueno, con esto concluimos todas las etapas, ¿no? Que vienen, o nos falta alguna, No, en la genital. Nos la quedamos en la genital. genital que es en la pubertad, y en la genital otra vez nos volvemos a centrar precisamente en los genitales, pero ya a reconocer un placer erótico. Aquí sí hay excitación, aquí No, sí hay este reconocimiento de erotismo, y aquí sí buscamos tocar, frotar o apretar o lo que sea con una recompensa de placer erótico ya consciente. Algo también importante, los niños también sienten orgasmos, los niños y las niñas, pero sí, los orgasmos que sienten son muy diferentes a los orgasmos que sienten a los adolescentes y los adultos. va cambiando entonces conforme a las etapas. Va cambiando conforme a las etapas. Ujú. ¿Y cuál es la Y diferencia? ¿cuál es la diferencia? Sobre todo la percepción. Si a un niño, hablando de la etapa fálica, si se está frotando y siente rico, como si se está picando la nariz y siente placer, lo va a seguir haciendo, pero Sí, no tiene esta concepción de que es algo erótico. Y en la adolescencia sí, en la adolescencia ya cambia esa percepción, incluso se hace, pero ya se hace desde escondidas, que sí, nadie sepa, que nadie se entere, cuando sé que me voy a quedar sola o solo, para poderse dar esa recompensa. sí. Y ya con esto concluiríamos las etapas que menciona Freud. Exactamente. Ok, que me parece muy importante conocerlas, bueno, desde su perspectiva, para saber qué etapas están viviendo, en el caso de los papás, pues los hijos, y poderlos apoyar, ¿no? Más, tener conocimiento de qué es lo que está pasando y saber o tener una noción de cómo poder manejarlo. Y justamente cuando anuncié que íbamos a hablar acerca de este tema, hubo preguntas que me estuvieron llegando ya de manera personal ahí en el chat y me comentaba a qué edad era pertinente o si existe alguna edad en la que es recomendable hablar con los hijos acerca de relaciones sexuales. No sé si Ok. exista algún periodo o alguna edad que tú recomiendes. En realidad es conveniente hablar de sexualidad siempre, todo el tiempo y en cada etapa. Pero así como cuando vamos a la escuela y nos enseñan a leer y primero es a, e, i, o, u, y luego vamos viendo cómo funciona, cómo se pronuncia cada letra y cómo suenan cuando las ponemos juntas, también de la sexualidad. Hay momentos que son claves y que son muy importantes y nos ayudan a hablar de sexualidad de una forma muy natural. Por ejemplo, cuando estamos bañando a nuestras niñas y niños, poderle decir, lávate tu carita se talla así, cuídala mucho, ahora tállate tus piernas, ahora tállate bien tu vulva, de adelante hacia atrás, que no entre jabón, nada más el agua, talla bien tu pene, recorre tu prepucio, talla bien entre tus nalgas y irles enseñando a los niños cómo hacerlo. Pero como le vamos hablando con esta naturalidad y en este momento de limpieza, por ejemplo, lo siguen agarrando así, súper natural. Y ahí también es importante mencionar, te baño porque soy tu mamá, te baño porque soy tu papá, te baño porque te estoy cuidando. Y si hago algo que te haga sentir incómodo, dime. Y me va a decir si le estoy jalando el cabello muy fuerte para bañar y va a decir, me hace sentir incómodo. Y también nos van a empezar a marcar
el cuándo ya no, de no, tú no me talles, yo me tallo solo o yo me tallo sola. Y ahí Sí, también empiezan ellos a ir marcando límites. Igual el momento del cambio de ropa, de ponerse la crema, son momentos súper indicados para hablar de manera natural de la educación de la sexualidad, porque la educación de la sexualidad tiene que ver primero con el conocimiento de su propio cuerpo, el reconocimiento, con el conocimiento de cuáles son las sensaciones que experimenta al estar haciendo las cosas. Y puedo sentir bonito si mi mamá me acaricia así, y puedo sentir feo si me hace así, aunque esté jugando. sí. Y yo creo que también lo que mencionas, y bueno, el llamarle a las partes del cuerpo por su nombre, ¿no? Porque muchas veces desde ahí comenzamos a como bloquear y le decimos de otra manera, ¿no? Que el, no sé, el pilín o el tilín o, y ahorita tú lo mencionas, a ver, te lavas bien aquí tu pene, tus testículos, y yo creo que desde aprender a verbalizar y decirle, como le dices a los ojos, a la lengua, a la boca, por su nombre, así tratar de decirle a los genitales, a la vulva, como ahorita lo mencionabas, porque pues cada parte tiene su nombre y desde ahí yo creo que comienza el quitar esa vergüenza de hablar del tema, ¿no? Exactamente. Y además esto, querida Melina, también nos ayuda a prevenir abusos, porque saben identificar cuáles son las partes de su cuerpo, cómo se llaman y las pueden nombrar y decir, no me gusta que me agarres mi vulva, no me gusta que me agarres mi pene o no me lo veas tú. Y si a las personas adultas nos está costando trabajo hablarle por las partes, a cada parte de su cuerpo por su nombre, hay que practicarlo, porque conforme lo vayamos hablando y lo sigamos verbalizando, más natural se nos va a hacer y la vergüenza va a empezar a disminuir. Si toda la vida le he llamado pajarito al pene, pues la primera vez que diga pene voy a decir y después pene. No, pues lávate el pene. Pero ya después voy a decir, hijo, ¿sí te tallaste bien el pene? Y no me va a dar ninguna vergüenza, ni a mi hijo le va a dar conflicto, porque sabe que es una parte de su cuerpo y que ese es su nombre correcto. Sí. Y justamente hablando de esto, como te dices, todo es un conjunto y hay que iniciar desde lo básico hasta, yo creo que ellos mismos estaban marcando una pauta, ¿no? Como ahorita lo mencionabas, ya no me quiero bañar contigo, o yo me cambio solita, ahorita lo mencionabas. ¿Cómo detectar, por ejemplo, en el caso ahorita mencionabas el tema del abuso sexual? ¿Cómo poder detectar o hay algunos síntomas o algo que las personas presenten cuando están siendo abusados sexualmente? ¿Hay algo que nosotros podemos identificar o que nos preocupe, alguna alarma para poder detectar? Sí, sí hay indicadores y es muy importante que todas y todos los conozcamos. Primero es importante checar si existe alguna lesión, si hay infecciones, si hay rosaduras constantes en áreas genitales. Si mi niño y mi niña constantemente se está infectando del pene, del ano, de la vulva, algo anda mal. Hay que llevar inmediatamente con un pediatra para que revise y descarte algún dato de abuso sexual. Si constantemente también, eso como físicamente y de inmediato. Además, si físicamente tiene algún otro signo o síntoma de abuso, como algún moretón, como rasguños, como rosaduras. Pero además es importante que también chequemos su estado de ánimo. Si el estado de ánimo de mi niña o niño empieza a cambiar, es una señal de alarma. Algo está pasando. Si su sueño y su apetito cambian o se ven alterados, si hay cambio en la higiene, si en la escuela su rendimiento baja o se empieza a relacionar diferente con las personas que antes se relacionaba. Si también tienen estos periodos que se llaman de enuresis o encopresis, que después de ya aprender a ir al baño y controlar perfectamente los esfínteres, inician otra vez a orinarse en la cama mientras están durmiendo, o de repente en el día están jugando y ya se orinaron,
o que otra vez se les empieza a salir la popó una vez que ya la habían controlado. También algo muy frecuente son las pesadillas o los terrores nocturnos. Y además, los juegos en los niños siempre nos indican un chorro de cosas. Sí, Si mis hijos e hijas en sus juegos, con sus muñecos, o mientras están coloreando o están haciendo algo, notamos que están teniendo comportamientos, lenguaje o actitudes con un nivel de, ¿cómo se dice? Con un nivel diferente de sexualidad al que se supone debería de tener esa etapa, ahí también ya debemos checar. O sea, si un niño de 3 años que dijimos que es normal que se froten porque están descubriendo, porque se están conociendo, porque es una parte de su cuerpo que están notando, está jugando a que existe penetración o está jugando a que le están pegando o que le están forzando a hacer algo, es una señal de superalarma. sí. Sí, yo creo que ahora sí que hay que aprender a observar, ¿no? A darnos cuenta a través de la observación y pues percibir, porque al fin de cuentas los niños, la mayor parte de las cosas que hacen, en su mayoría pues son imitaciones, ¿no? De otras cosas que ven, que están viviendo. Entonces, como tú dices, aguas, esa sí es una alarma muy grande de decir algo está pasando. Exactamente. El juego con los niños de verdad es muy importante. Y el jugar con ellos y con ellas es explorar cuál es el mundo y la percepción que tienen del mundo esos niños y esas niñas. Y si no estoy jugando, el poder observarles desde lejos, pero de verdad observarles para saber qué juegan y cómo lo juegan. No para criticar, no para castigar, no para decirle no juegues a esto, sino para darme cuenta cuál es la percepción del mundo que está teniendo esa niña o ese niño. Y desde ahí también poder cuidarles. Como papás, por ejemplo, ¿cómo pueden ellos prevenir que sus hijos sean abusados sexualmente? Algunos tips que tú les puedas dar acerca de cómo podemos prevenir que suceda esto. Sí, denles el poder a sus hijos sobre su propio cuerpo. Ujú. Que sus hijos siempre sepan que su cuerpo es completamente suyo y que nada más a ellos les pertenece. Nadie los puede agarrar, tocar ni hacer algo que ellos no quieran, ni siquiera papá, ni siquiera mamá. Y cuando no quieren dar un beso o un abrazo, aunque sea la madrina, aunque sea el mismísimo papá, o sea, no. Si él dijo no, no quiero, hay que aprenderle a decir al adulto no quiere. Y como es su cuerpo, es su decisión. Y en el momento que el niño o la niña se sientan cómodos y sientan la confianza, solitos se van a acercar y van a dar el abrazo o el beso. Sí, Pero los contactos físicos y de cariño jamás, jamás se deben obligar. Porque si yo le digo que a fuerzas lo tiene que hacer aunque no le guste, lo estoy vulnerando, porque le hago saber que su cuerpo no es suyo, que no le pertenece y que otra persona puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero si la información que yo le doy es que su cuerpo es suyo y le doy el poder de decidir sobre su cuerpo, la situación va a ser otra muy diferente. Porque en el momento que no quieran va a decir, no, no quiero. Y si me obligas le voy a decir a mi mamá. Y si me obligas le voy a decir a mi papá. Y ahí tienen un poder y tienen un respaldo. Porque saben que están siendo escuchados y están siendo atendidos por sus padres. sí. Y qué importancia el conocer esto, porque pues eso podemos prevenirlo, como tú dices, podemos empoderarlos para que ellos sepan incluso, y me quedo con eso que dices, ni papá ni mamá, si no te sientes cómodo, pues no te pueden tocar, ¿no? Porque al fin de cuentas es tu cuerpo, porque ahorita lamentablemente veo cada caso donde dices, no lo puedo creer que el mismo papá, la misma mamá sean los abusadores, ¿no? Y desafortunadamente, el mayor índice de abuso sexual en la infancia se da en los primeros círculos de confianza de los menores. Es dentro de la misma familia.
la familia nuclear, mamá, papá, los mismos hermanos, luego se extiende a los abuelos, tíos, primos, luego se extiende a los vecinos, familiares allegados, madrinas, padrinos, personas de confianza y muy rara vez tienen que ver con una persona desconocida en la calle. Porque además, entre más cercanos sean al menor, más acceso tienen al menor y más confianza tienen para con los padres y más poder tienen para que el menor no diga ni haga nada. Sí, y desafortunadamente, como lo mencionas, pues es el círculo más cercano, ¿no? Un tío, incluso papá, abuelos, he visto y he escuchado cada caso que digo, no lo puedo creer, pero te agradezco mucho que nos estés dando estas herramientas, este conocimiento para poder detectar, para poder empoderar a los niños, a los adolescentes y que pues sepan que es su cuerpo y solamente ellos tienen decisión sobre lo que pueden hacer con él, ¿no? Sí, completamente. Que siempre sepan que son dueños de su propio cuerpo. Y bueno, hablando un poquito ya más de adolescentes, en el tema de adolescentes, ya cuando están más grandes, pues comienzan a experimentar quizás, como dices, deseos más eróticos, primeras relaciones sexuales. ¿Cómo abordar este tema con los adolescentes? De decirles, ¿sabes qué? Porque pues muchos incluso dicen, no, no, es que mi hijo todavía no va a tener relaciones sexuales o no sé, o no hablan del tema. ¿Cómo hablar con los adolescentes acerca de este tema? Todos esos temas es importante que se hablen antes de que sucedan. No los necesitamos cuando están sucediendo ni después de que sucedieron. Siempre son antes. Y también abordarlos con toda la naturalidad del mundo. De poder decir, te das cuenta que cuando estabas chiquito, no sé, usabas ropa talla 3 y luego talla 3, 6 y empezaste a crecer y tu cuerpo empieza a cambiar y también te empieza a dejar de gustar las comidas que antes te gustaban, te empieza a dejar de gustarte hacer lo que hacías cuando eras un niño porque ahora eres más grande. Pero también tienes intereses diferentes, tienes intereses nuevos, estás descubriendo cosas distintas. Y desde estar descubriendo cosas distintas, vas a llegar a un punto donde vas a descubrir la interacción con otras personas, con otras niñas, bueno, con otros adolescentes, tanto mujeres como hombres. Va a llegar un momento en el que te vas a sentir atraído por esas otras personas. Atraído primero de manera romántica, porque ya me gusta, siento maripositas en el estómago, me tiemblan las piernas cuando le veo, y desde empezar a sentir la necesidad por interactuar con estas otras personas, pues también va a llegar un momento en el que quieras compartir tu cuerpo. Desde compartir al darse la mano, desde el compartir al darse un beso, desde el compartir a darse alguna caricia. Y que sepan que esto también les puede ir llevando a que cada vez quieran compartirse más y más. Y en el momento que sientan las ganas y el deseo de llegar a una relación sexual, que sepan que sí lo pueden hacer, que tiene consecuencias y Sí. cuáles son las formas en las que lo pueden prevenir. Y las consecuencias no estamos hablando únicamente de infecciones o de embarazos no planeados, sino consecuencias también emocionales, de cómo me siento, cómo me hace sentir compartirme con esta persona, cómo me hace sentir compartirme en el lugar que me compartí, para poder tener un autocuidado de manera integral y que sepan que siempre que se vayan a compartir o que estén pensando en compartirse, tiene que ser entre dos personas que sean conscientes, que sepan que realmente lo quieren hacer, que lo hayan hablado, que hayan generado acuerdos, que tengan un espacio que sea seguro para estar y que también puedan tener a la mano el uso de algún método de barrera como el condón femenino masculino. Es importante que usen método de barrera, no pastillas, no inyecciones, porque además el condón es el único que nos protege de alguna infección de transmisión sexual. Sí, definitivamente concuerdo. Yo creo que el condón es la mejor opción porque justamente aparte de que es una barrera para evitar un embarazo, que ojo, pues no hay ningún método 100% seguro, pero te ayuda bastante a prevenirlo.
y aparte también una infección o alguna enfermedad sexual, pues también te ayuda bastante. Entonces, pues bueno, todo esto para que los papás, como tú lo mencionas, desde muy chiquitos hablen con sus hijos y los vayan educando, ¿no? Toda esta educación sexual que va desde la infancia a la adolescencia y bueno, pues esto les va a ayudar bastante a que desarrollen una sexualidad más informada, una sexualidad más consciente y más libre. Sobre todo, consciente, informada y libre para que cada uno tome las decisiones que sean más apropiadas para su propia persona. Cuando hablamos de sexualidad también es importante tomar en cuenta que si nos están preguntando nuestras hijas e hijos, hay que explorar qué saben del tema, en dónde lo escucharon, para poderle dar la información apropiada y no empezar a generarnos las propias ideas. Y además, si vamos a hablar de un tema que nuestras hijas e hijos no conocen, también hay que ayudarlos a desarrollar el pensamiento crítico y creativo para que ellos solos nos den sus propias respuestas. Si estamos viendo algún programa de televisión o está pasando algo en las noticias, podemos ayudarles a, oye, ¿te das cuenta qué es lo que está pasando? Sí, pues fíjate que está pasando esto y esto y esto. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Tú qué harías en este caso? ¿Tú qué recomendación? Para que ellos también empiecen a generar este propio pensamiento y también puedan tomar sus propias decisiones, porque como mamás y papás no podemos estar para ellos toda la vida. Va a llegar un momento en el que les tenemos que soltar y está bien, porque si hacemos una buena chamba como mamá, papá, cuidadores, vamos a generar adultas y adultos que sean autosuficientes, que sean responsables, que puedan tomar sus propias decisiones desde el autocuidado, no desde lo que la otra persona espera de mí o desde lo que la otra persona quiere que yo haga, sino desde lo que es mejor para mí. Sí, definitivamente. Y otro tema que también me gustaría muchísimo abordar es el tema de la orientación sexual. Hay muchos papás que veo que tienen miedo respecto a, ay, si mi hijo es gay o es lesbiana, ¿cómo voy a tocar ese tema con él? Si lo apoyan o no lo apoyan. ¿Cómo tratar este tipo de temas de orientación sexual con ellos? Igual desde lo natural. Para las personas heterosexuales, la tuvimos bien sencillo porque nunca tuvimos que llegar y decir, mamá, papá, soy hetero. No. Lo único que llegamos fue, mamá, ¿me das chance de platicar con tal? O fíjate que voy a salir con tal. Sí. Ahí más bien la pregunta es, ¿por qué seguimos haciendo esto? Realmente no existe una sola orientación o una sola preferencia sexogenérica. Aunque la más común, supuestamente, es la heterosexualidad, también existe la homosexualidad, también existe la bisexualidad. Y sobre todo en esta etapa donde la información está al alcance de la mano y donde ya existen varias organizaciones y varios colectivos donde hablan acerca de lo que son las preferencias erótico-afectivas, que las pueden encontrar como preferencias erótico-afectivas, como preferencias sexogenéricas o como orientaciones sexuales que las llamabas. Aún así, la sociedad seguimos poniendo como un bloqueo súper fuerte. Sí. Para tener que pasar por esta parte de decir chin y luego. Hace tiempo una pareja me decía, es que tenemos mucho miedo de que nuestro hijo sea gay. Yo, ¿qué le tienes miedo que sea gay? Pues es que me da miedo, no porque sea gay, sino porque va a sufrir mucho. Ah, entonces le tienes miedo a que sufra mucho. Sí, tengo miedo a que sufra mucho. ¿Y qué lo haría sufrir mucho? Pues que no sería aceptado. Ah, si lo que queremos es evitar el sufrimiento de nuestras hijas y nuestros hijos, lo primero que hay que hacer es generar un clima de aceptación en la casa. Si a mí no me tienes que contar de quién te enamoras, si a mí no me tienes que contar con quién te excitas, ya te estoy dando confianza. Y no me lo tienes que contar. Si tú quieres, si tú decides compartirlo conmigo, te voy a escuchar. Pero no es como que un deber ni como que tengas que venir de confesionario.
Sí, Y, y en esta situación, muchos papás tienen miedo desde, ay, es que sexualidad nos da para hablar de mucho. Muchos claro. papás tienen miedo desde lo que consideran estereotípico de género, de decir, es que mi niño está jugando con Barbies, o es que mi niña quiere todo el rato jugar con el fútbol y qué tal que al rato le gusten las niñas. De Sí, verdad, personas adultas, los juguetes, los juegos, los colores, la ropa ni los aromas tienen género, porque todo eso es para que lo use, lo juegue quien le guste y como le guste. Y nada más es una forma de ayudarnos a estar en el mundo, de expresar quiénes somos. Y eso no tiene que ver con de quién nos enamoramos, ni tampoco tiene que ver con quién nos excitamos. y yo creo que sí se relaciona bastante, ¿no? Y ahorita todavía, ay, no, Rosita no, porque es para las niñas. O, muñequitas no, porque te vas a hacer gay, tú nada más carritos a los hombres. Y yo creo que eso a veces sí veo yo a los niños y digo, ay, pobres, por ejemplo, en el caso de las niñas, que a veces quieren jugar a los carritos y no las dejan porque se van a hacer marimachas no, o muchas cosas que les comentan, pero como tú dices, no tiene una relación una con otra, simplemente es una manera de expresarse, de jugar y bueno, pues al fin de cuentas, pues vamos creando como estos tabús, como estas, vamos, sí, pues diciendo que si juegas a tal cosa te vas a hacer gay o así. Y yo creo que pues hay que aprender a aceptar que no pasa así, que la sexualidad es algo, o la orientación sexual es algo que cada persona decide. Y como tú dices, pues a veces no debemos estar hablando de estos temas de, si voy a ser, si es gay, lesbiana, porque como lo mencionabas al algún inicio, nosotros no tuvimos que decir, soy hetero. Sí, y además hay que también recordar que los juegos es una forma de explorar y conocer el mundo. O sea, todo tiene que ver con esto, con los juegos. Y que un niño esté jugando a cuidar a una bebé, lo está preparando para que el día de mañana sea un buen cuidador. Ya no digo si quiera o no ser padre, pero sí si se queda con un bebé, que sepa cuidarlo, que también le va a ayudar a generar empatía con las necesidades del otro, de que si una niña está jugando al carrito y que lo quiere arreglar, pues también le está ayudando a generar un pensamiento creativo, a tener una toma de decisiones, le está ayudando a generar un conocimiento diferente de sí misma y de decir, mira, puedo hacer esto, esto y esto otro. Los juegos de verdad son necesarios e indispensables para que conozcan el mundo y para que empiecen a desarrollar también sus capacidades y habilidades para enfrentarse a estas situaciones. Y ahora, hablar de la orientación con nuestros hijos e hijas, también hay que ponerlo de la forma más natural sobre la mesa, diciendo, las personas nos enamoramos de quien nos enamoramos y nadie lo puede cambiar, nadie. Porque esa orientación es algo con lo que ya nacemos. Lo vamos descubriendo conforme vamos creciendo y lo vamos asumiendo. Sí. Así que es eso. Nos enamoramos de quien nos enamoramos y nadie nos lo puede quitar ni nos lo puede cambiar. Y Oye, habemos personas que nos enamoramos de hombres y habemos personas que nos enamoramos de mujeres y habemos personas que nos podemos enamorar de hombres y de mujeres. Porque lo importante es qué es lo que sentimos, cómo lo sentimos, por quién lo sentimos. la verdad es que ponen muchos temas a reflexión y te agradezco mucho el haber compartido con nosotros. Como tú dices, la sexualidad nos da muchísimo de qué hablar, es un tema amplio, muy, muy amplio, y yo te agradezco que hayas estado con nosotros, Elena, que compartas con nosotros estos temas. ¿Algo más que quisieras agregar, algo que me faltó preguntarte? Pues yo creo que no. Si tienen alguna duda o algo, pues nos encuentran en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar en Facebook
como sexic.elenagredano de sexóloga y psicóloga, o bien poner nada más en el buscador sexóloga Elena Gredano y seguramente ahí les va a enlazar a mis redes de Twitter, Instagram y Facebook. Así es, búsquenla en Facebook, sexóloga Elena Gredano, y ahí la van a encontrar. Como ella bien menciona, yo estuve buscando una sexóloga para abordar este tipo de temas. Fue la primera que me apareció, así que estoy segura que no van a batallar en lo más mínimo. Y de verdad te agradezco mucho el espacio. Si tienen más dudas en específico, si quieren alguna consulta, lo pueden hacer. Elena tiene su consultorio. ¿Qué días trabajas en el consultorio, Elena? Híjole, estoy toda la semana de lunes a viernes, trabajo desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. La última consulta es a las 9. Por el momento les estoy pidiendo que me digan cuál es su nombre, quién les está recomendando conmigo o cómo me encontraron, cuál es su motivo de consulta para poder saber si les abro un espacio aquí o de una vez les paso al especialista adecuado, porque como les decía, somos muchos especialistas y dependiendo del tema de cada persona, pues es al especialista que se le va a referir. Pues qué padre que hagas eso, y así las personas pues van con el especialista adecuado, con lo que necesitan, y que hagas ese filtro, ¿no? Para que lleguen finalmente a quien pues sea el indicado para cada caso. Así es. Muy bien, Pues Elena, pues, muchísimas gracias. no, yo te agradezco, al contrario, a ti muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por darte el espacio de compartir con nosotros este tiempo, esta hora aquí en el Mitote, y de verdad te agradezco mucho el haber hablado con nosotros acerca de estos temas que son bastantes, y pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Melina. Muchas gracias a todos los mitoteros que estuvieron con nosotros esta noche. Y cualquier cosa, ahí estamos. Muy bien, pues muchas gracias, me despido, que pases muy buenas noches. Bonita noche. Y bien amigos, así es como concluimos este capítulo, el capítulo 18 del Mitote. Aquí nos están llegando mensajitos, dice Román Liz, pesa mucho los prejuicios de la sociedad, muy buen tema. Gracias Liz por estarnos sintonizando y gracias a todos los mitoteros que se conectaron. No se lo pierdan, cada miércoles en punto de las 8 de la noche tenemos un tema de qué hablar y pues les agradezco mucho el haber estado con nosotros. Mi nombre es Melina Camarillo. Los veo el próximo miércoles. Esto es El Mitote.